El estudio bíblico de hoy que quiero compartir está basado en la Biblia de referencia Thompson, en la cadena 985, Cristo como Pastor. El primer versículo en esta cadena es el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué interesante, David, para referirse a Dios, utiliza el vocablo Jehová. Él puede llamar a Dios de múltiples maneras, pero escoge llamarlo por su nombre. El vocablo Jehová nos remite a un Dios todopoderoso, soberano, un Dios de pactos, un Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente, un Dios que se hace presente en la vida del hombre, un Dios lleno de gracia, de misericordia, un Dios de amor. Nos remite al gran yo soy, al Dios que liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, a este soberano y maravilloso Dios. David dice, Jehová es. Él no se refiere a Jehová como el que fue, ni el que será, sino que es, para decir que es un Dios que está presente, que es real, que está contigo, que está conmigo, que es un Dios que siempre está actuando, que está Dios único, Alfa y Omega, está ahí en medio de tu necesidad, en el aquí y ahora donde tú le necesitas. Y David dice, es mi pastor, para referirse a un Dios personal, íntimo, cariñoso, amigo, ayudador, a un Dios compañero, el Dios que te guía, que te cuida, que te enseña, que provee, que te protege, que es tu liberador, tu salvador, tu redentor y tu Dios. Y qué interesante, David utiliza el vocablo pastor. La imagen de pastor es recurrente en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos encontramos con este personaje, este hombre que tiene la función de cuidar de los rebaños. La función de pastoreo es una función muy difícil. Las ovejas son animales frágiles, dóciles, indefensas, podríamos decir, que hay muchos depredadores alrededor, chacales, lobos, hienas. En los tiempos bíblicos, esta labor era muy sacrificada. El pastor se enfrentaba a la constante y difícil tarea de enseñarle a las ovejas por dónde moverse. Les enseñaba a obedecer sus órdenes. La Biblia nos muestra a través de diferentes autores que el pastor le colocaba nombres a las ovejas, que las conocía en forma personal, que las trataba de forma amorosa y con mucha ternura. En primavera el pastor sacaba al rebaño del redil todos los días y llevaba a las ovejas a pastar a los pastos frescos, suculentos del entorno. En primavera es la estación de los nacimientos, es la época de la esquila, lo cual era motivo de festejo, de celebración. El pastor también en época de cosecha llevaba a las ovejas a comer brotes nuevos y también los granos que habían quedado esparcidos en los campos. A medida que el calor iba llegando y se aproximaba el verano, el pastor buscaba nuevos pastos y conducía a las ovejas a terrenos más elevados y frescos. Y permanecía por las noches despierto, vigilando a los rediles descubiertos. Al otro día, el pastor la llamaba por su nombre y las ovejas lo seguían hacia los pastos. En la época de más calor, el pastor trataba de que ellas no lo sufrieran tanto y las conducían a lugares donde ellas pudieran estar frescas,
y si la charca por alguna causa estaba seca, él las conducía a un pozo donde sacaba el agua para darles de beber. Cuando el sol se ponía, el pastor contaba una por una las ovejas y las examinaba para ver si estaban heridas o les pasaba algo. En los tiempos de invierno él las protegía de la fría lluvia, del granizo, de la nevada, pero en forma permanente estaba vigilando a los depredadores, de que no les pasara nada. David usa esta imagen para referirse a Jesús. Dice que es el pastor que en el siguiente versículo de la cadena es el Salmo 23:2, dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y era esto a lo que nos referíamos. Este pastor quiere que descanses, quiere que te refresques en sus aguas. Jehová, como pastor, está atento a esas cargas que tienes, que muchas veces te impiden descansar. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fuiste capaz de confesarle en oración: Señor, no estoy pudiendo descansar, hay cosas que me preocupan, que me agobian y se me hace difícil dormir? El siguiente versículo de la cadena quizás te ayude un poco más a comprender qué es lo que Jesús quiere hacer contigo. Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y esto es a lo que me refería. Jesús quiere apacentarte, quiere que le dejes tus cargas a Él. Él te toma de ese lugar donde estás y te coloca en sus brazos, en su pecho. Él quiere suavemente pastorearte. Él quiere estar en tus momentos de fragilidad, ahí donde más le necesitas, porque es un pastor que está atento a tus necesidades. El siguiente pasaje en esta cadena es Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. No es cualquier pastor, es un buen pastor, es un pastor capaz de entregarse. Y sabemos que Jesús entregó su vida por amor a ti, por amor a mí, que allí en la cruz del Calvario Él entregó todo su amor, se humilló, se convirtió en maldito para liberarnos del pecado y acercarnos a la presencia de nuestro Padre. Jesús sufrió por nosotros. Quizás puedas pensar en esa imagen llena de dolor, en esa imagen de este Jesús que se entrega, que se convierte en el varón de dolores, con el pelo enmarañado, con el sudor salado, con sus ojos quizás abiertos con una expresión de tristeza, de dolor. Un cordero agonizante, sufriente, triste y angustiado. Y ese es nuestro Jesús. Ahí en la cruz lo que vemos es el amor en actos. Lo que vemos es un Dios cercano a nosotros y que sabe y conoce nuestro sufrimiento porque Él lo padeció. Y es precisamente el siguiente versículo de la cadena, Hebreos 13, 20, 21, el que dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,
os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es este versículo el que nos dice que no es solamente pastor ni buen pastor, sino que es un gran pastor, el gran pastor de las ovejas. Porque no solamente murió, sino que sabemos que al tercer día resucitó de los muertos, que Dios permitió este milagro maravilloso para que nosotros podamos estar con la certeza plena de que Jesús venció la muerte y venció el pecado. Y el versículo 21 dice que este pastor, este gran pastor, quiere hacerte acto en toda buena obra. ¿Qué es hacerte acto? Es hacerte capacitado, es darte fuerzas ahí en tiempo de sufrimiento, es llenarte de atributos, de dones, de talentos, de que puedas cumplir su voluntad haciendo uso de la fuerza que Él te da. ¿Para qué Él te hace acto? Para que puedas cumplir con toda buena obra, para que reciba la gloria por los siglos de los siglos. Y ese es nuestro Dios, el cual se merece todo honor y sobre todo se merece nuestro amor. La siguiente escritura se encuentra en 1 Pedro 2:25 y dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En este versículo Pedro se refiere a nosotros como ovejas descarriadas. ¿Cuántas veces ponemos otras cosas en primer lugar y nos alejamos del redil de nuestro Padre? Sin embargo, nos dice que tenemos la invitación de volver a este pastor que nos está llamando y que es obispo de nuestras almas. El término obispo viene de episcopos y es para hablar de un lugar de dignidad, una especie de superintendente que está por encima de todos los pastores, porque este es nuestro Jesús, el que se preocupa de nosotros cuando caemos en tentación, cuando estamos en sufrimiento, cuando nos alejamos de Él. El siguiente versículo en la cadena es 1 Pedro 5:4 y dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No es solamente pastor, el buen pastor o el gran pastor, sino que es el príncipe de los pastores, el que nos va a entregar una gloria incorruptible, una corona con un oro refulgente, porque Él es rey, porque Él es príncipe, porque es heredero, porque es noble, porque es majestuoso, porque su reino no tiene fin, porque es el modelo y la figura significativa en la cual tenemos que poner nuestros ojos. Y la última escritura en esta cadena es Apocalipsis 7, del 15 al 17, la cual dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este pasaje bíblico nos remite al Cordero del sacrificio, ese que se inmoló en la cruz, como ya dijimos, por amor, este que nos conducirá a las fuentes de agua de vida y nos lleva a la imagen de la eternidad, donde se acabará todo sufrimiento, donde ya no tendremos necesidades y quizás nuestra mayor necesidad sea darle toda gloria y toda honra. Este es el estudio bíblico de hoy y espero que pueda ser de bendición en tu vida. Soy Marta Martínez
y lo comparto con todo amor desde Uruguay.